Muy buenos días. Vámonos con esto. Vamos a compartir. Oh cielos, oh cielos, oh cielos. Ay, ay. Oh, claro, muy buenos días, buenos días. Vamos a poner. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Ahorita damos para adelante al tema que hoy está interesantísimo. Interesantísimo. Veamos, hoy después de unos días de andar en ausencia de la red, bueno, aquí estamos ya de regreso y pues ya estamos dándole nuevamente a estos temas de información para ustedes. Y hoy vamos a hablar de violencia, las secuelas de la violencia física y psicológica en la infancia y en la adolescencia. Así es que no sé hasta dónde nos dé el día de hoy. Hoy vamos a transmitir 1:30, a las 10:30 de Ciudad de México vamos a cerrar este live, pero pues trataremos de compartir la mayor información posible con ustedes. Y por supuesto, si tienes alguna experiencia personal que nos quieras compartir, siempre abrimos la posibilidad de que nos acompañes aquí en Ventanilla. Así es que, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos a sus órdenes. Mi querida Moni, buenos días. Hola, buenos días. A los tiempos, dirían por ahí, Sí. ¿no? Déjame Tanto comparto como tiempo. lo quita. Vale. Igual, si nos pueden apoyar con su tap, bienvenidos. Si nos pueden apoyar con su tap, si pueden compartir, se los agradeceríamos muchísimo para que esto se difunda y lleguemos justo a más personas. Así que, pues nada, bienvenidos y vamos a darle forma, vamos a comenzar a construir el tema, que es las secuelas invisibles del castigo físico y psicológico, eh, como las huellas imborrables del dolor. Así que, aunque el castigo físico puede parecer para muchos padres un método eficaz de corrección, sus efectos van mucho más allá de la marca en la piel. El castigo físico desencadena respuestas emocionales y fisiológicas que, aunque inicialmente invisibles, pueden dejar cicatrices profundas en el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida. Estudios muestran además que la disciplina violenta no solo daña la relación padre e hijo, sino que socava la confianza y la percepción de seguridad de los niños, sentando las bases de futuras dificultades emocionales y sociales. Cuando un niño recibe un castigo físico, no solo experimenta dolor inmediato, sino también una activación de su sistema de respuesta al estrés. El organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que en situaciones repetidas
pueden alterar la regulación del estrés y la capacidad de autorregulación emocional. Investigaciones en neurociencia infantil demuestran además que este patrón de alerta constante modifica circuitos cerebrales relacionados con la detección de amenazas y la respuesta al peligro, elevando a largo plazo el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Y me parece importante porque, al menos en mi caso, lo he compartido con ustedes. A mí, pues evidentemente me tocó vivir lo que hemos venido repitiendo en estos temas de violencia y sobre todo en el enfoque de la crianza. Pues me tocó vivir la chancloterapia, ¿no? Me tocó vivir que era más productivo un cinturonazo a tiempo, un golpe a tiempo que mil palabras, ¿no? Y bueno, desarrollando un poco, que cuento con otro tipo de herramientas y que he conocido otro tipo de información, pues me doy cuenta que definitivamente no, no es la mejor estrategia en definitiva, ¿no? Porque se generan marcajes interesantes que destruyen la confianza del menor, destruyen su autoestima y viven en esta opresión constante, ¿no? Aquí me gustaría escuchar, Moni, ¿qué podrías compartirnos al respecto de esto, de esto que vamos, con lo que vamos iniciando? Pues míralo, como hemos venido diciendo desde varios programas atrás, la violencia genera una anulación o cambios o transmutación de una identidad que siempre es a negativo, ¿no? O sea, la violencia nunca va a generar algo bueno, ¿no? Y cuando lo vemos en presencia de los hijos que tienden a ser, tienen menos capacidades de introspección, de justificación, entonces se vuelve una represión, pero directa, que daña la identidad, que a la larga es la que te va a acompañar toda tu vida. Por lo tanto, estos estresores hacen cambios que pueden ser permanentes en la adultez. Y fíjate que aquí nos comparten, ¿no? Que a nivel psicológico, el castigo físico está asociado con un aumento significativo de síntomas depresivos, ansiosos y de baja autoestima. La American Academy of Pediatrics, no sé si lo digo bien, American Academy of Pediatrics, halló que quienes fueron sometidos a castigo físico en la infancia tienen entre 1.4 y 2.5 veces más probabilidades de padecer trastornos del estado de ánimo, ansiedad y abuso de sustancias en la edad adulta. Por otro lado, los estudios señalan una correlación consistente entre violencia física durante la crianza y problemas de conducta agresiva antisocial en la adolescencia, perpetuándose así un círculo vicioso de adolescencia. Y aquí tenemos una conversación interesante previo al live con ustedes, donde pues más bien, para qué me meto en camisa de once varas si es algo que estabas observando, ¿no? Con respecto a qué sucede cuando el individuo es violentado en la infancia y qué sucede cuando el individuo es violentado en la adolescencia. Y no sé, aquí me gustaría que desarrollaras un poco más, mi querida Moni. La violencia infantil que se presenta normalmente como un miedo o como un constructo de pórtate bien, no hagas esto, no hagas el otro, reprime y esa persona tiende a volverse sumisa. Ese niño tiende a recoger un poco sus emociones eh, y someterse, me explico. Incluso ya conforme va creciendo,
puede volverse hasta servil. Entonces la respuesta de la violencia en un infante tiende a bajar los estímulos de identidad, mientras que en la adolescencia, donde queremos justicia, nos sentimos que nos comemos el mundo a mordidas, tiende a generar sinergia de violencia. Entonces, generando patrones sociopáticos donde no es que se normalice la violencia, sino que se genera complicidad entre otros violentadores o gente que es violentada, entonces ya se vuelve como un marcador, digamos. Pepe y yo somos amigos y nos une la parte de todas esas herramientas como padres para generar familias correctas y por lo tanto adultos sanos y saludables, ¿no? Tenemos una razón de ser que nos une. Las personas que son violentadas en la adolescencia buscan personas que estén en el entorno de la violencia. O sea, el patrón de sinergia es la violencia. Por lo tanto, todo su círculo, todas sus acciones y todos sus estímulos son violentos. Tengo aquí una duda con respecto a esto que estás compartiendo. Y mi duda va en función a algunas experiencias que he conocido de primera mano. Cuando mencionas que normalmente cuando el menor es violentado en la infancia, cuando el individuo es violentado en la infancia, genera más patrones de sumisión, factores de sí, vamos, tiende a ser más sumiso. Y cuando vamos a la adolescencia y la violencia surge en el momento de la adolescencia, se generan estos patrones de violencia en la adultez. Por ejemplo, te platicaba de dos experiencias con dos personas cercanas en las que conozco la historia en que fueron violentados pues prácticamente toda su vida, ¿no? Inclusive hasta en algún momento podemos hablar que incluso en la edad adulta el mismo perpetrador, que era el padre, manifestaba esta violencia, si ya no física, pues sí psicológica y económica inclusive, ¿no? Entonces, yo veía el patrón primario de comportamiento era la agresión, que era sumamente agresivo, pero este personaje era normalmente muy retraído, socialmente funcional, pero ya en relaciones de parejas, y creo que incluso me atrevería a decir que era un posicionamiento misógino, porque él, pues curiosamente tiene una hija y pues a su hija le tocó vivir estos posicionamientos de violencia de de su propio padre. Entonces, eh, vamos, mi duda es la siguiente. Hablas precisamente de la infancia, genera un punto de sumisión, digámoslo así, y en la adolescencia, agresividad. Pero en este ejemplo, donde prácticamente de infancia a adultez, ha vivido en violencia y se mantiene esto, pero al menos a él lo veo en un posicionamiento que no tiene como mucho, ¿cómo te diré? Como muchas amistades, porque toda su manera de relacionarse es sumamente superficial. Con muy pocas personas se abre, digámoslo así, pero veo sus patrones de violencia muy marcados. No sé si me estoy explicando bien con el cuestionamiento, Moni, pero me gustaría, bueno, más bien que me lo aclararás si soy claro con lo que estoy explicando. Sí, Adelante, adelante. esta persona está generando una apariencia de bienestar
para de alguna manera encajar en un entorno social, ¿no? Limita sus emociones y todo porque ese tipo de personajes tienen mucha ira por dentro. Entonces tratan de ser socialmente sanos, adaptables, y por eso se relacionan poco. ¿Por qué? Porque son como una bomba de tiempo. Entonces, siempre los ves bien amables y todo, pero más bien solitarios, independientes, ¿me explico? Tratando de encajar en la sociedad. Pero esta persona ve sus relaciones más íntimas con una pareja, con su hermano, y notarás que están ahí todas las marcas de una sociopatía generada por violencia. Claro, gracias. Bienvenida, soy un amor, bienvenidos a quienes se nos van Que le sumando. expliquemos a Toñita de qué hablamos. Hoy estamos hablando, Tonita, de las secuelas invisibles de la violencia física y psicológica en la crianza, definitivamente. Entonces, hablamos justamente de esto. Y de acuerdo a la información que les estoy compartiendo, tenemos por aquí, la investigación también apunta a que el estrés crónico derivado del castigo físico puede interferir con la formación de conexiones neuronales en regiones clave para el aprendizaje y la memoria. Un metaanálisis con más de 160.000 niños concluyó que la exposición a la violencia corporal se vincula a una mayor capacidad de autorregulación, a una menor capacidad de autorregulación, mayor hipersensibilidad a errores y una reducida respuesta a estímulos positivos, lo cual afecta la motivación y la resiliencia emocional. Estas alteraciones tempranas pueden traducirse en dificultades académicas y en la resolución constructiva de conflictos a lo largo de la vida. Adelante, Toñita. Hola, buenos días. ¿Ya me volviste a Este, poner tu eco? Siento que es la voz de siento que es la voz de mi conciencia cada que lo ya, hablas así. ya le dije que soy su conciencia, José. Ya lo vi. Dale. No, mire, lo que pasa que sí es cierto, ¿no? Cuando tú eres tratado con violencia, pues te afecta demasiado, definitivamente. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la adolescencia, como que era muy agresiva con mis compañeros. No me gustaba que si a mí me gritaba un compañero o me hacía una cosa, yo siempre resultaba ofendiéndolos con palabras. Entonces, pues definitivamente tú vas creciendo porque naces en la violencia y pues definitivamente eso te lleva a actuar con violencia a los demás. Entonces, pues yo me desquitaba, pues definitivamente, pues diciendo malas palabras, ofendiendo a mis compañeros, siempre y cuando ellos me trataran mal. Entonces, pues definitivamente yo siento que realmente el estar tratando con violencia y dependiendo de tu mamá, en este caso fue mi mamá, yo cuando tuve a mi primera hija, yo gritaba, yo me acuerdo que le gritaba y le decía, pero no usando las malas palabras que mi mamá usaba conmigo, definitivamente. Entonces, pues eso me llevó a cambiar mi chip porque yo decía, ¿cómo bueno, si yo fui tratada con violencia, cómo voy a tratar a mi hija con eso, no? Entonces, pero también mi esposo me ayudó. ¿Por qué? Porque me decía, ¿sabes qué? No me gusta que maltrates a nuestra hija. Definitivamente, trátala bien. Y si a ti ya te marcó eso con tu mamá, pues yo no quiero que tú marques a mi hija con eso, ¿no? Entonces, pues trató él de decirme cómo empezar a querer a mi hija y no tratarle de la misma manera. Entonces, pues eso es lo que
lo que me transformó. ¿Por qué? Porque también el cariño de mi esposo, el comprender a mi hija y pues hablarle con buenas palabras, eso cambió el patrón definitivamente. Pero sí, te marca el estar viviendo con violencia. ¿Por qué? Porque tú también actúas con ese tipo de violencia. Es lo que yo les puedo compartir. Y fíjate que qué interesante es el reconocer, digo, y no porque sea tu caso, Toñita, sino lo que yo reflexiono en este punto es cuánta, cuánta, cuánta de la violencia que pudimos haber recibido en un momento de nuestra vida temprana, en nuestra infancia, eh, cuánta de esta violencia fue invisibilizada por situaciones culturales, por situaciones de estructura social, decía por ahí una autora de comunicación no violenta, hablando precisamente de violencia, decía que el nivel de violencia que vive una persona está directamente relacionado a- al código postal en el que vive. Y ahorita me llama la atención esta parte que nos compartes, Toñita, y voy a tomar un poco tu historia, si me lo permites, este, Claro que sí. en donde mencionas la violencia que recibiste por parte de mamá y que en algún momento de tu vida replicaste en la crianza con tus hijos y alguien te dijo, ¿qué te parece si cambia, no? En este cambio, muchas veces tendemos a irnos a la contraposición de la violencia, generando violencia desde una perspectiva diferente. Como en esta hiperpaternidad, ¿sí lo dije bien, Moni? Sí, Sí, creo que es por ahí. muy bien. Este, cómo sobreprotegemos, cómo en nombre del amor generamos una violencia que pensamos nosotros, o sea, no la podemos ver porque, pues si es lo contrario de lo que yo recibí, esto no debe de ser violencia, porque yo estoy dando mucho amor, porque yo les estoy dando a ellos lo que yo nunca tuve, porque a ellos nunca levanto una mano ni la voz, ni mucho menos, ni me involucro en todo lo que ellos están viviendo, generando patrones de violencia invisibilizados desde la idea de ser muy amorosos con mis hijos. Y entonces, ¿cuáles son y cómo impactamos de una u otra manera? Estamos impactando y estamos generando violencia en la crianza de nuestros hijos. Encontrar ese punto medio, reconocer que tal vez lo que yo estoy haciendo en este momento no está siendo tan funcional, que lo puedo ver en la relación, en el nivel de bienestar que puedo reconocer porque evidentemente la respuesta del menor se manifiesta en reacción a lo que yo estoy generando. ¿Y cómo puedo generar esta conciencia? ¿Cómo puedo darme cuenta que si bien no golpeo a mi hijo, no le grito, lo estoy violentando desde otra perspectiva, con esta sobreprotección? No sé, Moni, si quisieras desarrollar aquí. Sí, cualquier cosa que dañe la estructura biológica natural, digámosle de esta manera, cualquier cosa que altere o no fortalezca es violencia. Entonces, a veces se puede ejercer violencia física, física por imposición, donde sabemos perfectamente que ese violentador tiene un constructo interior deteriorado, ¿no?
O sea, es la respuesta de un trauma bastante más complejo que no ha sabido llevar y lo desarrolla, ¿no? Eso aunado a la normalización, a la cultura donde vives, a un montón de cosas, ¿no? Pero también la hiperpaternidad es violentar dentro de la seguridad y la autosuficiencia de los niños, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Estás en un acto de violencia y, y mamá va y resuelve todo. Está violentando tu seguridad y tu capacidad de defenderte o de sobrellevar una situación. Entonces, a lo que te referías de la hiperpaternidad también está como una marca, ¿no? También es una marca, o sea, no hay un manual para ser padres, pero sí hay que apegarnos a lo que es correcto dentro del desarrollo, ¿no? De un ser, en las diferentes etapas, ¿no? ¿Qué necesita cada etapa? Yo entiendo que antes, en la época de nosotros, cuando éramos niños, pues no había tanta información, no habían estas redes, o sea, pues los papás criaban de manera tradicional como los habían criado a ellos. Pero ahora tenemos una cantidad de información enorme, un montón de tipos de violencia ya tipificados, donde sabemos lo que se debe y no se debe hacer, ¿no? O sea, ahora ya está tipificado que tú no le puedes pegar a tu hijo, ¿no? O sea, la chancloterapia ahora es un delito, ¿no? Y antes era la cosa más normal del mundo, ¿no? Y aún así se sigue ejerciendo. Y es que no es que se ponga una ley o se genere una sanción por un acto, no, es que estás haciendo un daño que va a generar un individuo deteriorado que en su adultez va a presentar diferentes sociopatías. Entonces, no se inventaron este tipo de regulaciones, pues para que todo amor y paz, no, es porque tiene un impacto psicosocial importante. Sabes que a mí me llama mucho la atención, ya te doy la palabra, Toñita, me llama mucho la atención que este tipo de conversaciones generan resistencia, sobre todo en las generaciones, bueno, en generaciones como la mía, o más atrás, porque nosotros crecimos con esa idea de que era mejor, ya lo decía hace un momento, era mejor una nalgada a tiempo que un niño mal educado, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de esta práctica que yo nunca la viví, o sea, no fue mi experiencia personal, porque a mí mi madre nunca me gobernó con la mirada, y lo digo con todo el sarcasmo posible, porque era una práctica muy común y hoy la recordamos como, inclusive la defendemos como una manera muy saludable de educar a nuestros hijos y nada más lejano de la realidad, porque evidentemente hay tal opresión que por miedo es que no actúo, como lo comentaba hace un momento Moni, y que muchas veces detrás de esa mirada directiva, pues estaba precisamente ese cinturón, esa chancla, esa nalgada, esos golpes, ¿no? Eh, que pues al final era la práctica común. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos muy, muy pequeño estaba pues, en los primeros años de la primaria y llega y me dice, oye papá, tú sabes, a mí me dijo la maestra que tú no me puedes golpear, que tú no me puedes golpear, pero en ese tú no me puedes golpear, yo decía, bueno, ¿a qué te refieres, no? Porque digo, yo cuando te pego, pues, ay, es una nalgada, te estoy llamando la atención, te estoy corrigiendo, este, te estoy guiando, porque al final era lo que yo había aprendido como educación, era lo que yo había aprendido por amor a mis hijos, por esa preocupación de que fueran seres funcionales, pues era llegar a la necesidad de la nalgada, ¿no? Entonces, es
en ese nivel de inconsciencia, creo que en gran medida nos encontramos muchos padres y incluso a la fecha sigue existiendo esta creencia. Entonces, ¿cómo romper con ello? Si es lo que yo he conocido en todo el tiempo como, como la estrategia más adecuada para educar a mis hijos. Y bueno, a mí me sorprende y lo voy a, no lo voy a dejar de mencionar porque me parece eh, una estrategia, pero por mucho más saludable, lo que es este diálogo y este fundamento que nos ha compartido Moni desde su experiencia personal y desde su práctica de crianza. Entonces, ¿dónde me puedo dar cuenta realmente si, si en gran medida la violencia que he vivido ha sido eh, normalizada y la vivo desde esa perspectiva? Adelante, Toñita. Sí, Josécito, mira, lo que pasa de que yo con mi hija, al cambio de esa violencia que yo tuve, pues fue muy constructa con ella, ¿no? Definitivamente yo ya no usé la chacnoterapia, como le decimos. Realmente mi educación para ella fue de que yo no la castigaba, sino simplemente le daba donde más le dolía. A veces me decía, ¿sabes qué, mami? ¿Me compras esto? No es porque no se lo quiere ir a comprar, pero yo tendría que enseñarle a mi hija a ganárselo y pues que realmente si fuera merecedora de ese regalo, de lo que ella quería, para que realmente hiciera las cosas, ¿no? Después con mis hijos empezó mucho lo del celular y lo de la tablet, ¿no? Definitivamente. En ese aspecto yo prefería que ellos hicieran primero las cosas y pues ya darle el celular o la tablet, lo que fuera, y pero pues también observando lo que ellos veían en esas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque también si no hacía sus cosas, yo les decía, miren, tenemos que hacer primero las cosas de la casa, sus estudios, sus tareas, porque yo me sentaba con ellos a hacer las tareas y pues realmente ya veía que realmente hacían sus labores de hogar, pues ya les entregaba yo los teléfonos o las tablets. Y pero eso sí, poniendo un horario de tales horas a tales horas, ¿sabes qué? Tienes derecho a ver el celular o la tablet. Ya de ahí, pues realmente yo ya no eran gritos, ya no eran cosas, pero ¿qué cree Josecito? Que últimamente yo lo comenté en este live, que realmente estaba haciendo una violencia con mis hijos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no los permito que salgan ahora sí a lugares, pero también tengo que enseñarme yo como mamá a soltarlos un poco. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no siempre los voy a estar cuidando, no siempre los voy a estar protegiendo, no siempre los voy a estar checando. Y pues yo ya me puse a pensar porque algún día yo no voy a estar ya. Entonces ellos también tienen que probar un poco la libertad, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Entonces, pues tienen que probar la libertad, saber lo bueno y lo malo. Realmente les he enseñado a que se abran camino por ellos mismos. ¿Por qué? Porque últimamente en estas vacaciones me dijeron mis hijos, queremos trabajar. ¿Qué se siente saber trabajar, no? Y le dije, pues como que sí, esa preocupación por mí, porque yo digo, bueno, ¿con qué personas vas a trabajar?
¿qué es lo que vas a hacer? Pero pues también reteniéndolas a la casa, pues también ellos, yo también comprendo como mamá que ellos son hombres y que ellos son los que van a mantener. No siempre los voy a tener aquí en la casa, pero pues si yo en ese aspecto yo no los dejo hacer, pues les estoy provocando violencia. ¿Por qué? Porque realmente tengo que dejarlos que ellos se desenvuelvan, que ellos sepan lo bueno, lo malo, lo que hay en el exterior de la casa, ¿no? Entonces, pues realmente ahorita sí me está costando mucho trabajo que ellos mismos vayan en ese proceso de crecimiento como personas adultas. Es lo que les puedo compartir. Y fíjate, me llama mucho la atención lo que acabas de hacer. Esta declaración que haces, que es una declaración a nivel cultural, que ellos son nombres y van a proveer, esa frase determinante con respecto al deber ser de los hombres es una frase violenta. Y es que tan hemos llegado a un punto de normalización con respecto a todo lo que percibimos en nuestro entorno de acuerdo a la cultura en la que vivimos, que estos deber ser o tener que hacer de cada uno de los protagonistas de historia de nuestra familia es que al final del día es un ejercer violencia que, si bien es cierto, lo hemos normalizado y lo vemos como algo que, 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 que pudiera sonar, ¿no? Como, como, como natural, pues no lo es, porque no tendría por qué ser así. Y me llama tanto la atención lo acentúo, porque así como esta frase que acabas de mencionar, Tony, y te repito, ¿no? No estoy hablando de que esté bien o esté mal, estoy hablando de que son factores que de alguna manera a nivel cultural y de estructura social son mandatos que se han llevado a cabo por tantos años, por tanto tiempo, que es exactamente igual que la chancloterapia. Son factores que generan violencia, que en algún momento terminaron por ser normales y los adoptamos como tal. Adelante, Moni. Fíjate, con respecto a lo que acaban de comentar, que generas un rol específico en varones, ¿no? De proveedor, que es generarles una imposición de rol. Tiene un lado opuesto. Si tú tienes hijos e hijas y a él le impones esa parte que es el proveedor, por automático estás reprimiendo la autosuficiencia de las hijas, pero por directo. Si él es el proveedor, entonces, ¿cómo le enseño a mi hija a ser autosuficiente, a proveer, a... Entonces, tiene dos vistas este constructo. Quería comentar esto que me parece que es importante. A veces no es que a las hijas las hagamos dependientes, es que generas un rol y una posición todo el tiempo por tradición al varón y con eso anulas la autosuficiencia de las mujeres. Claro, y fíjate que enseguida te doy la palabra, Toñita. En los primeros programas hablábamos del triángulo de Galtung, donde se habla de la violencia visible, la violencia cultural y estructural, que son factores que llevan justamente a la violencia visible, ¿no? A esta violencia evidente que todos reconocemos. Sin embargo, todas estas conversaciones que vamos generando de, de, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, de generación a generación, este, se instauran como este deber ser este mandato de rol impuesto
que inclusive el hecho de definir a la mamá como la matriarca de la familia, que su función, su rol es eh, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, pues evidentemente son cuestiones que generan esta violencia y que la hemos dejado de lado. Adelante, Toñita, por favor. Bueno, una aclaración. Yo nada más lo pensé, pero no se lo dije. Otra cosa que le hicieron compartir, que ahora que llegaron ellos con lo que a ellos ganaron, definitivamente yo les dije, ¿saben qué? Es bueno, yo les dije que ese dinero que lo ocuparan en lo que ellos necesitaran más. ¿Por qué? Porque ellos no me lo daban a mí para un gasto, pero me dijo, ten mamá para que compres algo a la casa. Le dije, no, hijos, ustedes se ganaron ese dinero, compren lo que ustedes necesitan más, ya sea unos zapatos, ropa, que ustedes vean. Entonces me dicen, ¿nos puedes acompañar a comprar nuestras cosas? Le dije, sí. Y pues ellos se compraron lo que necesitan. Entonces desde ahí empezaron a decir, oye mamá, pues la verdad, pues sí nos gustó ir a trabajar, gracias por darnos esa confianza y pues gracias por apoyarnos, ¿no? Entonces definitivamente pues ellos vieron que pues también es la situación de que si ellos ganan dinero, pues van a poderse comprar lo que ellos necesitan. Es lo que les puedo compartir. Pero sí quiero ser muy puntual aquí, mi querida Toñita. El, el poner como ejemplo esta parte de la historia que nos compartes no es a manera de juicio en absoluto, simplemente es graficar lo que ocurre de manera normal en cualquier familia. No es decir es que Toñita está bien o está mal, porque no es la finalidad de este espacio. Este espacio es meramente informativo. Hay un montón de conversaciones que tenemos creadas y que pensamos que son correctas y está perfectamente bien porque es lo que yo he aprendido. Y no tiene nada en demérito reconocer que justamente eso que yo creo hoy, porque es meramente innecesario aclarar si lo dijiste o no, porque al final del día, con tus acciones, mm, generas estos mandatos determinantes de una creencia creada desde la experiencia, de tal manera que no se trata en definitiva, no se trata de juzgar una particularidad, se trata de graficar una generalidad, porque no es exclusivo tuyo de hacer este tipo de declaraciones o este tipo de compartires, porque es más común de lo que es más común de lo que pudiéramos pensar y más común de lo deseable, porque estamos tan acostumbrados a vivir de esta manera en el entorno y en el contexto social en el que nos desenvolvemos, que en definitiva lo vemos muy natural y lo expresamos de la misma manera. Así como tú ahorita hiciste esa declaración, de la misma forma lo recuerdo con respecto a mis hijos. Hace rato, antes del programa, teníamos una conversación con Moni en la que lo que ella me describía con respecto a la situación que estábamos aterrizando, pues me llevó a evocar me llevó a evocar la crianza que yo generé con mi hijo mayor, donde ya lo he compartido y lo comparto no a manera de queja o a manera de victimización, sino lo comparto desde la conciencia de reconocer todas aquellas conversaciones que yo creé en algún momento y que manifesté constantemente con ellos por pensar que era la mejor estrategia de educación. Sin embargo, el resultado pues me explotó en la cara, porque además
yo no reconocía además que la situación de mi hijo mayor, fue totalmente fuera de toda mi expectativa, trabajó fuera de toda mi expectativa, yo nunca lo dimensioné como yo causante de, yo responsable de, sino yo lo veía desde esta rebeldía que él había generado de no sé dónde por tener amistades y al final de cuenta voy cayendo constantemente en esta posición de reconocer todas aquellas estrategias que utilicé que no me fueron funcionales y que en lugar de construir una relación saludable, una relación de amor con mis hijos, que era el principal factor, pues se generaron estas estridencias y estas contraposiciones y todo lo que hemos venido madurando. Con las herramientas que he ido aprendiendo en el camino, que las he ido integrando en mi propia vida, me han ayudado precisamente a mirar desde una perspectiva completamente diferente a mi hijo como ese ser humano funcional, saludable y que vive de acuerdo a sus, este, a sus condiciones, de acuerdo a lo que él cree que está bien y que hoy, pues en definitiva, al haber sido yo el cuidador principal y creer que estuve presente, hoy me doy cuenta de de todos los marcadores que mi hijo adquirió precisamente desde mi crianza y hoy lo acepto como tal, con toda la responsabilidad que conlleva y busco de alguna manera reconstruir o construir una relación diferente con él ya de adultos y que lo voy consiguiendo y voy ganando terreno paulatinamente. Por eso me refiero a que no todo está perdido, pero sí es importante mantenernos en este lugar de reflexión. Hoy hablaba inclusive desde esa perspectiva en mi reflexión matutina y precisamente hablaba de este punto en el que, ¿por qué creo que lo que creo es verdad? ¿Por qué me compro la idea de que esto que digo es correcto? ¿O por qué pensaría que es incorrecto si alguien me contradice? ¿Por qué tendría que contraponerme? ¿Por qué tendría que confrontarme? Y al final del día caigo en el punto de, si yo no soy capaz de cuestionar, de reflexionar, de explorar, de rediseñar estrategias, de concientizarme con respecto a todo ese contexto que he generado desde mi experiencia, pues entonces mmm, mantendré un patrón que me lleva al mismo punto en el que me encuentro. Y por supuesto que si hay un punto de cuestionamiento, un punto de confrontación, me va a llevar a sentirme incómodo y a querer justificarme. Y ahí es donde yo te invitaría a que generaras una exploración, a que generaras esa indagación con respecto a esa situación. ¿Por qué tendrías que justificar un dicho? Porque tendrías que validar una situación personal. No lo sé, lo pongo en la mesa como un cuestionamiento reflexivo más que directo, ¿no? Adelante, Toñita, te escuchamos. Sí, me estaba dando cuenta, ¿no? De la situación que pasaron con mis hijos, pero también yo vi otra familia que definitivamente los papás abusaban de los hijos. ¿Por qué? Porque como que ya lo tomaban una obligación de mandarlos a trabajar. Y si no llegaban con dinero, pues definitivamente les pegaban o les decían, ¿sabe qué? Pues es que necesitamos dinero nosotros. Entonces, pues yo ahí me pongo en, no es una comparación, pero sí el decir, bueno, pues yo mis hijos se sintieron satisfechos, se sintieron en esa comodidad de comprar sus cosas, pero yo no les exigí.
Así que tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero no es así. Y esa es la gran diferencia que yo digo, bueno, como hay papás que tratan de sacar una conveniencia propia con los propios hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eso sí es tratarlos con violencia, porque realmente les exigen dinero y si no les dan dinero, entonces sí les pegan, los maltratan, no les dan de comer, no les compran lo necesario y pues eso digo, bueno, ¿qué clase de papás está en esa situación, no? ¿Por qué? Porque realmente no saben valorar los hijos que tienen. Entonces, pues sí, sí es muchas situaciones y que yo a veces digo, ¿por qué hay papás así, no? Perdón, Toñita, ¿eh? Pero es que hoy me estás dando una cantidad de material invaluable y lo reconozco desde esta perspectiva. Y te voy a hacer una pregunta no para que me la contestes, para que la reflexiones. ¿Estás consciente que la manera de expresar con respecto a esta familia, comparándola con tu familia, es una comunicación violenta? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. En el enfoque de comunicación no violenta, buscamos en la medida de lo posible no juzgar. Y en el momento en el que yo defino como bueno o malo las acciones de otra persona o de otro grupo de personas, automáticamente caigo en el juicio y en la evaluación de esas acciones, que al final no tengo todo el contexto completo de cómo está sucediendo, porque yo no vivo en ese hogar, porque yo no conozco más que lo que veo de fuera. Y no estoy diciendo en ningún momento que sea correcto. Por ahí Mónica lo mencionó, es un delito tipificado el obligar a los niños o a los hijos a trabajar para a llegarte de recursos y violentarlos además físicamente. No es algo aceptable, ni funcional, ni saludable. Pero sí me parece importante graficar este punto en el que cómo podemos normalizar acciones que terminan siendo actos de violencia. Termina siendo un acto de violencia desde el momento en el que yo estoy juzgando tus acciones, a tu persona. Yo no puedo, yo mientras me mantenga, y por eso yo de manera general lo menciono en todos mis espacios y lo digo con todo el respeto y con toda la validación posible para quienes nos acompañan, porque yo no puedo validar como bueno o malo una acción, porque yo no tengo el contexto completo. Hay personas que vienen y me comparten una historia de algo que están viviendo en su vida cotidiana y me cuentan su parte de la historia, su parte del conflicto, generalmente. Y es con lo que yo trabajo, con esa parte del conflicto que estoy recibiendo. Pero no me enfoco en el conflicto en sí, sino es en la persona de manera particular, porque es la única responsable de cómo percibe, cómo interpreta este momento y cómo lo afronta o cómo lo rehúye. Entonces, ¿qué importancia tiene hacernos conscientes de que cada una de mis acciones tiene una consecuencia y que esa consecuencia podrá, podrá ser funcional o no funcional para mi bienestar? De tal manera que si rompemos, si rompemos con la idea de ser una buena persona, nos podremos dar cuenta
que somos seres humanos únicos e irrepetibles y maravillosos lo más profundo de nosotros. Sin embargo, hemos sido objeto de tanta violencia cultural y estructural que nos lleva a actuar y a responder, a percibir e interpretar cada situación de la manera que lo hacemos. Entonces, poder ser consciente de que esto está sucediendo me permite allegarme de recursos y aprendizajes que me permitan de una forma funcional dar respuesta a los estímulos que voy recibiendo en el entorno. Porque yo preguntaría, ¿qué me da valor a mí para poder calificar tu forma de educar? Si es socialmente correcto o no, pues dependerá exclusivamente del contexto en el entorno en el que me desenvuelvo. No sé si Moni quiera compartirnos aquí algo para ampliar el No, estoy de concepto. acuerdo en eso que dices, porque siempre es una respuesta. Hay una respuesta, una consecuencia, ¿no? No sabemos si porque esos chavos están trabajando, a lo mejor ya no quieren estudiar y mamá y papá les imponen una responsabilidad en casa. Digo, dejo en la mesa eso, ¿no? Esa razón que pudiera ser. No lo sabemos, es muy difícil. Por eso no podemos señalar o dar juicios, ¿me explico? Porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, o por qué pasó, o por qué está pasando tal cosa. Nos vemos o percibimos, si es violento que hagas eso con los hijos, sí es violento, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Qué hay más de trasfondo? Esa sería la cuestión. Denme un segundo. Claro, y evidentemente nosotros vemos una acción que representa violencia visible, que es, vamos, no puedes negar que hay violencia porque hay violencia física, violencia psicológica, que es evidente y desde ese lugar podemos identificarla. Sin embargo, ¿qué esta violencia que estoy observando de manera, vamos, como espectador, yo no puedo juzgarla como buena o mala y no porque me parezca correcto, ¿sí? Porque no es ni correcto ni incorrecto, que es una manera muy poco funcional de comportarse, evidentemente. ¿Puedo hacer algo al respecto? Tal vez sí, tal vez no. Si puedo hacer algo al respecto, qué acciones y qué estrategias sería la más saludable para generar ese abordaje, que además no me ha sido solicitado, que eso me parece importante. Por otro lado, no puedo hacer nada, entonces no es que te voltees a otro lado y que dejes de verlo, simplemente es no puedo hacer nada y tendrás que aceptar de alguna manera que lo que tú generas en tu entorno tendrá que ser diferente a este ejemplo que estoy viendo, porque simplemente estamos hablando de una particularidad específica que nada tiene que ver con mi historia, sino es la historia de alguien más. Y ellos tendrán su parte responsable en el momento que creen esta conciencia. El propósito de estos espacios es justamente ese, poner información en la mesa para ti que nos acompañas, ya sea aquí sentado en el chat, ya sea detrás de la cortina, ya sea subiendo aquí a la- al panel, eh, como sea que participes en este espacio, el propósito es poner esta información en la mesa con toda la intención de poder generar esa conciencia, de plantar esa semilla, porque yo sé que quienes nos acompañan pues tienen hijos pequeños, tienen hijos en adolescencia y tienen hijos en la adultez temprana, y que de alguna manera, de manera general,
hemos vivido la violencia y la hemos ejercido desde nuestras creencias. Y hemos ejercido tanta violencia como la que no podemos ver. Porque muchas veces creemos que estamos siendo los seres magnánimos, los seres benevolentes, ese buen ser humano que mi entorno ha creado. Porque, ¿qué es ser un buen ser humano? ¿Qué es ser una buena mamá? ¿Qué es ser un buen papá? ¿Cómo puedo validar que soy una buena persona? Pues evidentemente va desde mi percepción y la interpretación de mi entorno de acuerdo a mi experiencia. Entonces, reconocer que esto funciona de esta manera, abre esa ventana de posibilidad de tal vez escuchar esta conversación y generar un cuestionamiento, generar esta reflexión con respecto a, ¿realmente soy tan buena persona como creo que soy? ¿Soy tan buena mamá como creo que soy? ¿Soy tan buen papá como creo que soy? ¿Qué tanta violencia puedo estar ejerciendo en este momento en mi desarrollo y en mi comunicación con mi familia, con mi entorno, generando cuál es el contexto que yo genero desde mi experiencia? Entonces, es bien importante y por eso se abren estos espacios para poner en la mesa esta información, invitarte a la reflexión, a evaluar tal vez eh, que, que hoy estás dando ese amor que aprendiste y que, pues no sé, al menos yo lo reconozco, lo he mencionado, no una, lo he mencionado N veces en mis espacios, en la medida que he reconocido que en nombre del amor he creado un montón de aberraciones, es que ahí es donde estuvo el área de oportunidad que me invitó a aprender nuevas estrategias, a aprender nuevas herramientas para afrontar todos esos desafíos que hoy estoy viviendo. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿Qué ¿cómo nos quieres están? compartir? Bien, bien. Yo quisiera contar una historia a ver si puedo aportar algo. ¿Puedo? Adelante. Ok. Yo tenía, por azares, por decirlo de alguna manera, yo tenía el anhelo de ser mamá biológica y no pude serlo. Y basado en mis creencias católicas, yo le pedí a Dios un hijo. Me lo concedió en condiciones deplorables, lo adopté. Digo deplorables al grado de que estaba como un niño de África, así, en un grado de desnutrición enorme, a punto de morir, según el médico, porque lo llevé luego al médico. Yo me preguntaba, si yo no soy mamá biológica, ¿cómo voy a aprender a ser mamá? ¿No? Pero era el anhelo de mi corazón, y si te cuento la historia se va a hacer muy larga de la adopción. Pero en fin, fue ilegal al principio, después se volvió legal gracias a ayudas de un lado y otro, y lo pudimos adoptar. Me descubrí, él tenía apenas dos, tres, casi los 4 años, y estaba del tamaño de un niño de 2. Y obviamente como todo niño inquieto, pues hacía travesura y media, porque me volvía loca. Y me descubrí a punto de golpearlo en la espalda, este, y me detuve así, casi, casi con la mano en su espaldita. Dije, no. Y supe de un grupo de ayuda de neuróticos anónimos, que fue lo único que hallé a la mano. Y basándome en lo que aprendí ahí y lo que en la historia de mis padres, precisamente, fui mejorando día y día, y a partir de ese día ya no lo golpeé. Pero respecto a como hablaban de la violencia, que hay maneras de violentar, yo castigaba mucho, lo reprimía mucho, lo enseñé a fuerza a ir al baño. A los 2 años el niño ya sabía
limpiarse, ir al baño, tomar agua solo, etcétera, etcétera. Así. Y eso es violencia a fuerza, no me digan que no. Entonces, pues el niño creció, ahorita ya es papá, acaba de ser papá hace unos días, pero descubrí que aún dentro de lo que yo aprendí, sobre todo de mis papás, ¿no? Del grupo, es que yo creé en él no una obligación, porque yo sentía que mis padres me obligaron desde que empecé a trabajar, que el 50% era para la casa. No nos obligaron a trabajar de niños, solamente hasta que empezamos a trabajar ya de adultos. Y yo me sentía así como que, o sea, si no doy dinero no soy hija. Y ellos, sobre todo mi mamá, tenía la costumbre de cambiar de actitud con el que aportaba dinero y con el que no aportaba dinero. Porque todos aportaban dinero obligados. Y fuimos 10 hermanos. Entonces, porque fue la misma escuela. Entonces yo opté así como que, pues yo me compraba lo que yo quería y de vez en cuando le daba a mi mamá. Y mamá cuando lo recibía yo era la mejor hija, pero cuando no aportaba era una, ¿cómo se podría decir? Como, no como desprecio, pero sí la actitud cambiaba completamente. Y, y yo en eso me fijé para no aplicarlo en mi hijo. Nadie puede dar lo que no ha recibido, creo yo, en mi humilde opinión. Y el hecho de que él ahora estamos trabajando juntos en un puesto de tacos de barbacoa, has de saber, José, que por cierto, deliciosos. Yo le estoy ayudando a despachar y todo se nos está dando, bendito sea Dios, muy bien. Y de él solo salió, esto es para ti, ma. Le dije, no, no me des todo, nada más dame para los camiones, mis cigarros, qué sé yo, mis refrescos. Y ya me dio mi dinerito y me vine contenta a la casa. Realmente fue muy poco, pero me sentí tan contenta y tan satisfecha de verlo que fue nuestro primer día de trabajo en un tianguis gritando, pásele, pásele, güerita, etcétera, etcétera, pásele a desayunar, etcétera. Y él estaba tan contento de ver que no me la acababa yo para despachar a tanta gente y acabamos con todo. Cuando descansamos, él se llevó a su hijastro tiene 10 años. Leonardo se llama, y Leonardo estaba tan contento porque no fue obligado, dijo, yo te acompaño. Él tiene 3 hijastros y acaba de ser papá biológico. Entonces, cuando el niño empezó a gritar, pásale a desayunar, y la gente como que los conmovía y se pasaba a desayunar, llamaba la atención. Y cuando terminamos todos cansados, el niño terminó dormido sobre la mesa y él se enterneció, se le arrasaron sus ojos y dice, fue el único que me quiso acompañar, ma. Y los otros me van a pedir dinero y yo les dije, no me pidan dinero, yo voy a pagarle al que vaya conmigo. Y les da, de todos modos, dice que no les va a dar y de todos modos les da para sus dulces y para todo lo que él puede. Pero dice, me gusta saber que me gané el cariño de ese niño. Dice, ¿qué razón tenías cuando su padre acaba de fallecer hace 22 días, mi esposo? Y dice, van a ser 22 días, no, 15. Oh, Dios, se me pasa el tiempo. Y cuando lo fue a cuidar, me dijo, dame una razón para cuidar a alguien que no se quiso cuidar. Y dije, Dios de mi vida, ¿qué explicación le voy a dar? Si su padre fue muy buen hombre, pero de todos modos violentaba de una manera o de otra. Y él dijo, ¿por qué tuvo que morir por mal del riñón, mal de esto, mal de la diabetes, etcétera, etcétera? Dice, dame una razón para seguir cuidándolo, con voluntad, no a fuerza. Le dije, pues nomás acuérdate de las cosas bonitas, porque no hay otro motor. Cuando falleció su papá, él estaba sereno. No ha llorado, no ha podido llorar, vaya. Pero ese domingo le cayó el 20.
Y se le arrasaron sus ojos, dice, ¿qué razón tenías cuando me dijiste que me agarrara de los recuerdos? Pocos o muchos, creo que eso le ha servido a él y a mí también, cuando perdí a mis padres, para decir, dame una razón, ¿por qué lo estoy cuidando si no se quiso cuidar? Si me castigaba, si no me daba lo que yo quería. Yo muchas veces me pregunté, oye, ¿sí seré hija de mi mamá? Porque mi mamá era la que más violentaba en la casa, porque estaba a cargo de todo. Y yo dije, sí seré hija de mi mamá. Y conforme sabe uno la historia me pude enterar de la historia familiar, dije, de verdad que nadie puede dar lo que no ha recibido. Toda la vida de mi madre fue violentada por sus hermanos. Si salía a la puerta sin avisar, sus hermanos llegaban y la golpeaban. Tuvo que trabajar desde muy joven. Un cuñado de ella la quiso violar, se escapó de milagro. O sea, me fui enterando, dije, y se tuvo que casar con un señor 17 años mayor que ella. Con 17 años se casó porque ya le andaba por salirse de su casa. Al igual que yo tenía 31 años cuando me casé, me salí porque ya no aguantaba a mi mamá. Entonces, si permite uno que esa violencia se vaya como, pues no sé, heredando, se podría decir, de generación en generación, pues ahí la vamos, ¿dónde vamos a mejorar? Cuando mi hijo entró al pentatlón, entró a los 10 años, 11, sí, a los casi 12, y le enseñaron mucha disciplina y estuvo muy bonito y todo, pero en un paseo yo lo tuve que soltar y fue la primera vez que lo solté. Ahorita que escuchaba a esta señora que está aquí arriba de mí, preciosa, la angustia que me dio soltarlo en un paseo de niños al bosque de la primavera, no sé si lo conozcan por acá en Jalisco, y eran las 20 para las 11 de la noche cuando llegaron, cuando quedaron de llegar a las 7:30. La angustia de los papás, yo no sé cuál era, pero la mía era muchísima, pero dije, lo tengo que soltar, no tengo que hacerlo miedoso. El chiquillo llegó feliz contándome cómo cruzó un río, cómo asó la carne, cómo le enseñaron a prender el carbón para la carne, etcétera, etcétera. Dije, y ahora que lo veo realizado, de alguna manera realizado, compró su casa, tiene su familia, los hijastros lo respetan muchísimo. Dije, bueno, algo he de haber hecho de bueno para que él aprendiera y le fuera llevadero, o por lo menos yo no lo veo infeliz, yo lo veo feliz y contento con su nueva familia. Entonces, algo he de haber hecho de bueno, pero yo creo que, y me he sentido muchas veces mucho mejor mamá que muchas que conozco. Pero yo creo que cada mamá tiene su razón para hacer de cierta manera, por eso lo digo por mi madre, porque tuvo que aprender a fuerza de violencia y tuvo que huir de su casa para no seguir viviendo eso. Yo salí a los 31 porque de cierta manera aprendí a tolerar a mi mamá y torearla como tú quieras y gustes, pero salí por huir. Y mi hijo salió de su casa por convencido. Yo creo que algo de haber hecho de bueno, o no sé qué vencí, o no sé qué hice, para que mi hijo tuviera una vida como la de ahora, que no es una vida de riqueza, pero tiene una vida tranquila y es muy responsable. Y yo me siento parte de esa victoria, ¿me explico? No sé, yo no lo viví, no viví tanta violencia como él porque el niño fue abandonado por su madre desde bebé, lo dejó era prostituta la mamá biológica. Yo lo rescaté en una tormenta que hubo aquí en Jalisco a través de una señora, lo rescatamos, etcétera, etcétera. Dices, algo de haber hecho de bueno para que me resultara así. No sé qué hice de bueno, José. No sé qué hice, pero sé que algo hice bien para que mi hijo tuviera esa parte. Aunque de todos modos todavía trae la tristeza de la muerte de su papá. Creo que lo ha sabido asimilar
pero aún no logro definir qué hice bien en esa parte. Me siento buena persona, no soy mala, yo lo sé, que lo puedo jurar, sé que no soy mala persona, pero no soy tan buena, o sea, también tengo mis defectos de carácter, de todo mundo, dicen, yo soy leal de corazón, y no. Todo mundo en alguna parte hemos sido desleales en algún momento, pero no me siento mala persona, me siento bien, me siento satisfecha. Pero sí quería contar esa historia porque se va pegando de generación en generación y si no rompes con el hilito de alguna manera, pues ahí nos van a hallar, como decían antes, ¿verdad? Esa es la historia que yo quería contar. Gracias, Laura. Y nuevamente quiero, quiero, quiero puntualizar de manera general, trato de evitar hablar de bueno y malo, correcto e incorrecto. Al final del día, son acciones que generamos en el día a día, que generamos desde nuestra experiencia y desde lo que hemos vivido en el proceso, en nuestro proceso. Eh, Decir que soy una buena persona desde la perspectiva de quién soy una buena persona. Porque para unas personas soy muy bueno, para otras soy muy malo. Depende de quien hable de mí, podrán saber si soy bueno o malo. Y al final del día, pues el concepto de bueno y malo no tiene mayor relevancia, porque yo soy responsable de mis acciones, yo soy responsable de lo que genero en mi entorno y en mi contexto definitivamente. Yo sé quién soy, yo sé cuáles son mis valores, pero pues para mí no es relevante ser bueno o malo, porque no depende de mí ser bueno o malo, depende de tu interpretación y de eso yo no puedo ser responsable. Entonces, ¿qué importancia tiene desde esta perspectiva evidentemente, reconocer que si, si hoy por hoy, digo, yo lo he comentado muchas veces, en nombre del amor cometí muchas aberraciones y cometí este, mucha opresión, discriminación y todo ahí mis posicionamientos con respecto a la crianza de mis hijos. Sin embargo, el resultado es positivo porque ambos son seres humanos funcionales y ambos son seres humanos que se ganan la vida de manera honesta. Entonces, poderlo ver desde esta perspectiva, el resumen, ya en retrospectiva, pues puede ser favorable. Sin embargo, es importante reconocer que toda esta violencia existe, que todos estos factores de violencia invisible los seguimos manifestando, que todos estos mandatos determinantes con respecto a la cultura y la estructura social a la que pertenecemos siguen manifestándose. El tema tiene otros puntos importantes que me gustaría tocar, pero por tiempo no nos va a ser posible. Así que voy a cerrar aquí el tema. Mañana lo retomaremos. Haré un breve resumen al iniciar la transmisión y de ahí continuaremos con este tema y creo que será importante seguir inclusive para el miércoles el mismo tema, temas relacionados. Eh, Quiero de principio agradecerle a quien me ha acompañado aquí en Ventanilla, porque por su generosidad al compartirnos su historia, al compartirnos su experiencia, al compartirnos sus conocimientos y su sabiduría para este espacio, porque me parece importante reconocer y agradecer eh, su bondad al compartir esto. Y pues nada, agradecerte a ti que nos has acompañado en el chat por toda la transmisión, gracias. Y a quien nos ha acompañado por momentos, gracias. También a aquellos que nos acompañan detrás de la cortina, te invito a que tomes un lugar aquí en el chat y nos compartas a través de mensaje o inclusive si quieres subir aquí a Ventanilla, bienvenido y compartirnos tu historia. Para mí sería un placer. Y pues nada, me gustaría conocer con qué se nos va, con qué se va mi querida Toñita, mi querida Laura, con qué se van. Comenzamos con Laura, por favor. Conmigo. ¿Conmigo me dijiste? Sí, adelante. Ah, ok. ¿Con qué te vas?
Diario me voy con un muy buen sabor de boca de tus lives. Pero hoy me voy así como que tranquila con lo que siento, este, porque vaya, me voy con la idea que te dije. Algo he de haber hecho bien. Como tú dices, nadie es ni buena ni mala persona, es la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Pero hoy yo me veo bonito. Yo decido verme bonito. Con esa me quedo. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Toñita, Gracias a ¿con qué te ustedes. vas? Pues me voy definitivamente con un agradecimiento tan fuerte hacia ti, Josecito, hacia Tulay, porque día con día aprendo muchas cosas de ustedes, tanto de Moni como tú, y pues realmente con una gran enseñanza de que a los hijos hay que disfrutarlos en el momento que lo tenemos. Hay que darles amor, ¿por qué? Porque para eso los traemos a este mundo. Comprensión, atención, y pues realmente eso para mí, el tener a mis hijos, yo creo que fui muy bendecida y pues realmente hacer unos hombres de provecho. Con eso me voy, Josecito, y muchas gracias por todo lo aprendido. Gracias a ti, Toñita, de verdad. Y pues nada, a mí no me resta más que invitarte a observar, observar, explorar, indagar, generar esta introspección en la que tal vez puedas descubrir patrones de comportamiento violentos que se manifiestan de manera invisible, de manera normalizada, y poder ir transformándolos paulatinamente en estrategias funcionales para ambas partes. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, la, 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 la integración de herramientas de comunicación que nos permitan tener una validación propia y del otro, propia y de los hijos, con respecto al estadio emocional de cada uno y generar esas conversaciones de conexión y no de confrontación. Así que, pues bueno, la propuesta está en la mesa, siempre, siempre invitándote si es que no lo puedes ver de manera natural, de manera consciente, pues acércate con cualquiera de nosotros, con mi querida Moni, que a través de la psiquiatría y de la, del integralismo te brinda este acompañamiento y yo a través de Mindfulness, Compasión y Comunicación No Violenta les brindo esta guía para poder observar desde diferentes perspectivas lo que estoy viviendo actualmente y si en algún momento me descubro en acciones que generan violencia, bueno, darles esa transformación, enriquecer mis recursos para poder afrontarlo desde diferentes puntos de vista. Y pues nada, no me resta más que agradecerles inconmensurablemente a cada uno de ustedes por su participación y te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m., que continuaremos con este tema, con los puntos que se quedaron en el tintero. Y te esperamos 9 a.m. Ciudad de México el día de mañana. Que pasen un excelente día, disfruten. Y Adriana, ya sé que no soy lo suficientemente importante para que subas aquí a hablar conmigo, pero está bien. Ya, y dices que soy tu amigo. El drama, el drama ante todo. Pero gracias, gracias, gracias. Que pasen bonito día. Bye bye. Agárrense fuerte que nos vamos juntos.